Dice, al empezar la reunión, rogamos al Señor omnipotente, Dios omnipotente, que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y el amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que ordináis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirarnos indulgencia y benevolencia para los semejantes, presentes y ausentes, amigos y enemigos, hacer en fin que en los sentimientos de que nos sintamos animados reduzcamos vuestra saludable influencia. Dad a los medios a quienes encarguéis de transmitir vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonadles, así como nosotros les perdonamos si vienen con malas intenciones. Rogamos especialmente a nuestro espíritu guía, Shinaro Valladolid, que nos asiste y vele sobre nosotros. Así sea. Así sea. Entonces vamos a continuar con la lectura del libro La Luz del Porvenir de Amalia Domingo Soler. Y ¿tienen ustedes por ahí a mano la página 115? Sí, cabal, la 115, sí, así estamos. Va, para que si fuéramos tan finos de que comiencen a leer del lado de ustedes allá. Perfecto. Capítulo 15, Fraternidad. Fraternidad excelsa, objeto de mis sueños, causa de mis afanes. No sé si se escucha ahí. Esperanza de mi vida, bendita seas. Quisiera ser feliz en tu regazo, te busco por doquier para lograrlo, y tu augusta deidad no se me parece. ¿Dónde estás, fraternidad santa, que no te encuentro? En este mundo en que vegeto por haberte visto solo en sueños, por haber recibido una sana inspiración, no faltan apologistas que te enaltezcan, ni corazones de nobles sentimientos que quisieran conocerte y vivir en tu reino. Escucho a tus cantores, voy en pos de sus huellas por ver si siguiéndolos por fin daré contigo. Inútiles esfuerzos, por doquiera que poso mi planta y paso mi mirada, en vez de luz, que tú eres sombras horribles, solo distingo, en lugar de amor que exhalas. No se escucha muy bien. Bueno, escucho a tus cantores, voy en pos de sus huellas por ver si siguiéndolos por fin daré contigo. Inútiles esfuerzos, por doquier era que poso mi planta y paseo mi mirada, en vez de luz, que tú eres sombras horribles, solo distingo, en lugar de amor que exhalas, metíficos miasmas de odio y de rencor respiro, y contrastando con la paz y el bienestar que ante ti ha de resentirse, observo que en la atmósfera social se ciernen formadas por los vapores del orgullo, de la hipocresía, del egoísmo y del libertinaje, que está plagada la parte más considerable de la humanidad, espantosas tempestades que amenazan concluir estrepitosamente con lo existente. ¿Cómo encontrarte, fraternidad hermosa, si por lo que sospecho no estarás aquí? Tu cielo no es este que me cubre con su manto azul, el cielo de las vírgenes debe ser otro, en él no puede forjarse el rayo destructor. ¿Serás el Mesías de la paz que siempre has anunciado y profetizado y profetizan hoy los atletas del progreso? Si eso eres, ¿cuántos siglos girará la tierra sobre su eje sin que tu aurora disipe la niebla de sus discordias? Y tanto tiempo ha de estar mi espíritu alejado de ti, sediento como está, sin beber de tus cristalinas aguas. No puede ser. Quiero gozar de ti, sea donde quiera, antes que el reinado de la iniquidad deje de hacer infelices a los pobres reclusos de la tierra. En ausencia tuya no se vive y yo quiero vivir, y para lograrlo correré los peligros que precise, salvaré los obstáculos que me ordenes. Dime pues, ¿qué puedo hacer para verte, abrazarte y vivir en ti? Desciende sobre mí, te aguardo. No desciendes. Tal vez el aura de impureza que me rodea rechaza tus virginales efluvios y te impide llegar hasta tu fiel adorador. Mas tu fuerza es mayor y puede derribar esa muralla. Contéstame por piedad, tu silencio me mata.
Ah, gracias. Me oyó y viene armonías celestiales que encantan el alma y que me proporcionan un placer indecible, anuncian su llegada. Me dicen que ya está aquí. Háblame, fraternidad, que ya te escucho. Calma, hijo mío, tu ansiedad, modera tu impaciencia. No es el ciclo de la patria de los impacientes, pero porque tu deseo es puro voy a satisfacerlo. Inútil es que me busques en la tierra. Como ya sospechas, no has de encontrarme en ella. Ahí donde reside la iniquidad, donde vienen confundidos todos los vicios y concupiscencias, donde el sol da calor y vida a tantos caínes, donde la crueldad se ceba despiadada en los débiles, donde el orgullo, la ambición, el egoísmo y la avaricia inspiran las relaciones de hombre a hombre, de familia a familia, de clase a clase, de pueblo a pueblo, de nación a nación, de raza a raza, e infaman las costumbres y las leyes. No estoy yo, no puedo respirar ese ambiente de impureza. Resido en mundos más adelantados que el vuestro, en mundos de luz y bienaventuranzas. En ellos se desconocen las guerras y las discordias que son el pan cotidiano de la tierra. Se han borrado de sus diccionarios las palabras miserias, dolor, ingratitud, ateísmo, muerte, suicidio, fratricidio, homicidio, venganza, hipocresía, ignorancia, fanatismo, y no rigen otras leyes que las de la conciencia y el amor. ¿Quieres, como dicen, abrazarme y vivir en mí y por mí? Has de ascender a mis mundos, y para merecerlo preciso que hagas lo que voy a decir. Abrázate fuertemente y con cariño a tu pesada cruz. Tenla como la mejor y más saludable compañera. Con ella a cuestas sube sin murmurar y gozoso el calvario del dolor. Ama el estudio con ardor sacrosanto, y con el estudio la ciencia, y con la ciencia la verdad, y con la verdad el bien, y con el bien la justicia. Haz que ésta presida todos sus actos, sufre impasible las abominaciones de los malvados, la censura de los disolutos, las calumnias de los envidiosos, las burlas de los escépticos, las mofas de los libertinos, las persecuciones de los déspotas, devolviéndoles en cambio miradas de compasión, efluvios de cariño, corrientes energéticas de frío regenerador, palabras de edad, actos de misericordia, en fin, todo el bien que te sea posible. A semejanza del sándalo, aromatiza con los perfumes de tu amor el hacha que te hiera. Debes dispensar tu protección y tu auxilio en cuanto puedas a todos tus semejantes sin distinción. Al hacer el bien, hazlo sin ninguna clase de interés egoísta, tan solo por amor al mismo bien. El temor, el castigo y la esperanza en la recompensa estimula a los seres muy atrasados y a los que no han llegado a ver la verdadera luz. Pero a ti y a los que como tú piensan, solo el bien por ser bien y el deber por ser deber, habréis de tener como estimulantes. Hazte siempre superior al dolor. Soporta, por lo tanto, resignado y complaciente los sufrimientos, las aflicciones y vicisitudes que no hayas podido evitar. Piensa que todos ellos son las asignaturas que cursáis en la escuela de vuestro progreso espiritual. Procura obtener, cuando te examine el Supremo Hacedor, la nota de sobresaliente. Imita, en fin, en todo al Cordero sin mancilla, al que santificó con su martirio el Gólgota, al que después de haber dejado con sus enseñanzas torrente de luz a la ingrata humanidad, de haber devuelto la salud del alma y del cuerpo a muchos, se ve perseguido, abofeteado y escupido, y sella su misión con aquella oración tan sublime, sencilla y lacónica a la vez que sintetiza toda su obra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imita este modelo, y cuanto como él haya sido el redentor de humanidades atrasadas, hayas lavado con el sacrificio toda mancha en tu espíritu. Al cerrarse en la cima de tu calvario las puertas de un mundo de expiación y pruebas como el vuestro, se te abrirán de par en par la de los mundos donde yo moro, y ahí gozoso, victorioso, vestido con el ropaje de la pureza, podrás verme, abrazarme y vivir en mí. ¿Estás dispuesto a seguir ese camino sembrado de espinas que te señalo, el único que conduce a las mansiones celestes? Dispuesto estoy, vida mía, a beber del amargo cáliz que me ofreces, porque sé que después de recorrido el camino, en esas mansiones que me indicáis, he de hallarte a ti por quien suspiro, pero dime, por ventura, ¿quedaré huérfano de ti hasta que haya consumado mi obra en este mundo? ¿No tendré la satisfacción de verte reinar en él para sus pobres moradores, puedan disfrutar de sus beneficios y gozarme yo en el gozo de mis hermanos en cautiverio? No temas tu orfandad, esta no ha de ser absoluta. Tú que estás iniciando en el modo como se establecen las relaciones entre los espíritus encarnados y los desencarnados, sabes que la destrucción del cuerpo no impide que los seres se amen verdaderamente, se comuniquen, aunque unos gocen de libertad del espacio y otros permanezcan aferrados a su envoltura de carne. Los espíritus, aún sin daros cuenta,
vosotros os inspiran, os aconsejan, os animan y os consuelan en vuestras aflicciones. A semejanza de ellos estaré junto a ti, invisible para tus ojos materiales, pero visible y tangible para los de tu espíritu. Te inspiraré, dirigiré tus pasos y te advertiré cuando te separes o intentes desviarte del buen sendero. Y lo que prometo hacer contigo lo vengo haciendo desde la noche de los siglos y lo haré eternamente en todos los mundos donde la imperfección de sus habitantes me impide sentar mis reales con los hombres de buena voluntad que me quieren y me buscan. Todos cuantos han trabajado en el progreso y el bien de sus semejantes han recibido mi inspiración y paulatinamente, porque no de otro modo puede ser, voy ganando corazones para mi causa. Y entre tanto, sigue su curso también la evolución física del planeta para ofrecerme en su día una morada digna de mí. Y cuando llegue... Hagamos aquí una pausa. Okay. Eso, gracias. Podemos comentar hasta el momento, allá del otro lado con ustedes, lo que podemos opinar respecto a lo que se ha leído hasta este momento acerca de la fraternidad. Yo considero que hay una parte donde donde está mencionando que qué puede hacer, que le están, digamos, prácticamente, él está pidiendo indicaciones, está pidiendo consejo, porque tiene la buena voluntad, pero no tiene digamos, las ideas o el conocimiento de qué es lo que se puede hacer. Entonces considero que este es el caso de muchos, digamos, que están en el tiempo del aprendizaje, o que estamos en el aprendizaje, solamente. Gracias, Pergucho. ¿Estuardo, algún comentario? Sí, es una búsqueda, y una búsqueda de algo grande y sencillo para poder seguir en este afán. Pero como tenemos las limitaciones de expiación y sufrimiento en esta tierra, es difícil, la verdad que es difícil, y hay que estar así que con los ojos bien abiertos y buscarla constantemente, porque bien advierte de que nos vamos a pasar un calvario para poder llegar a encontrarla. Pero tenemos que pasar ese calvario, pues ya tuvimos el ejemplo del Maestro Jesús de Nazaret, y para seguir así con esa inspiración poder llegar y ahí sí trascender a otros mundos donde, como bien dicen, ya se quitaron las mezquinidades humanas. Es más o menos como predicar con el ejemplo, algo así, ¿verdad? Sí, también. Gracias, Estuardo. ¿Podría algún comentario? Sí. Pienso yo que en la lectura nos indica que tenemos que sufrir un poco para fortalecer nuestra fe, para poder limpiar pues, lo malo que tenemos, para poder encontrar el camino correcto. Solamente. Manera de liberación. Exacto. A manera de liberación está comentando Estuardo. Ok, gracias. Maguito, ¿algún comentario? Tócame hoy. Sí, Maguito, adelante. Sí, es que no podía entrar. Fíjese que no tengo ningún comentario porque ya inicié ya tarde y de ahí no se oía. Entonces no sé de qué están hablando. Gracias, Maguita. Estamos siempre en el libro La Luz del Porvenir, estamos en el capítulo 16 y estamos hablando acerca de la fraternidad. Y precisamente acerca de lo que se había estado comentando, la lectura y los comentarios que se hicieron al respecto, es que si bien es cierto, este es el deseo que tenemos muchos de nosotros en cuanto a vivir una vida de esa manera, en un ambiente de fraternidad, es decir, de hermandad, muchas veces no se logra.
Y no se logra precisamente porque hay sentimientos deleterios, es como o venenosos, que van impidiendo que se dé esas circunstancias en el medio en el cual nos encontramos. Y son precisamente sentimientos como el egoísmo, como la envidia, el resentimiento, el odio, que una vez se van expeliendo ese sentimiento en el ambiente, pues la persona que está alrededor siente esa mala vibración y no se va a sentir a gusto. No se va a sentir a gusto porque se percibe, se siente esa energía deleteria que está emanando de los hermanos o hermanas que están sintiendo esos sentimientos, para la redundancia, negativos en contra de nosotros o en contra de un otro hermano o hermana que pueda estar cerca de ahí. Y entonces no me dejarán ustedes mentir en cuanto a que, por ejemplo, hay lugares en los cuales nosotros ingresamos, algunas casas o algunos lugares, como les comentaba, y se siente la pesadez del ambiente. O sea, no nos han hecho absolutamente nada, pero entramos a estos lugares y ya sentimos una opresión y un desgaste energético, como que nos drenara nuestra buena energía y el buen positivismo que estamos llevando en ese momento. Entonces se siente esa opresión en el ser, y ya no digamos cuando estamos nosotros en conflicto con otro hermano o una hermana y se siente esas vibraciones que son lanzadas hacia nosotros o de nosotros hacia ellos, de odio, resentimiento, y nada que ver como el título de la fraternidad que estamos nosotros acá leyendo. Sin embargo, como sabemos nosotros que no podemos cambiar a las personas, ¿verdad? Sino tenemos que vivir en este medio porque estamos en un mundo de expiación y de pruebas, nos está dando la solución acerca de cómo debemos vivir, ¿verdad? Y prácticamente nos están diciendo que tenemos que tomar nuestra cruz y seguir a Jesús, ¿verdad? Es decir, como nos decía en otras oportunidades ser severos, muy severos con nosotros mismos e indulgente para con los demás, lo más indulgente que podamos con los demás hermanos y hermanas, porque al final de cuentas cada uno de ellos y ellas tendrá que rendir cuentas ante lo alto sobre su proceder, sobre su buen proceder o sobre su mal proceder. Pero nosotros sí vamos a rendir cuentas de cómo estamos actuando, del amor que estamos prodigando, del odio que estamos prodigando también, el resentimiento, del egoísmo, de la vanidad, en fin, de tantos esos vicios, ¿verdad? Porque son vicios del alma que podemos tener nosotros y que van a ser sujeto a algunos de esos hermanos y hermanas de nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros estamos sintiendo ese tipo de emociones en contra de nuestro prójimo, es cuando nos dice la lectura que tenemos que parar de ese sentimiento y al contrario, ¿verdad? Pensar que no debemos pensar y actuar de esa manera, sino que perdonarlos. Perdonar es actuar porque realmente desconocen. Como decía aquí la lectura, ¿qué fue lo que pasó cuando Jesús vino y sanaba enfermos, ayudaba moralmente a tantos hermanos, ¿verdad? Porque a todos los que llegaban y él no se negaba. Pero ¿qué pasó al final? ¿Cómo fue lo que le pagó la humanidad a él? A través de golpes, a través de crucifixión. Y lo que dijo él fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Pues efectivamente no sabíamos con qué espíritu estábamos tratando nosotros en ese momento, ¿verdad? Pero a pesar de no saber con quién estábamos tratando, como humanidad fuimos una humanidad ingrata, que no agradecimos todo lo bien que se nos hizo en ese momento, ¿verdad? Ahora, 2000 años después de la venida de nuestro Maestro Jesús de Nazaret a este planeta Tierra, pues ya estamos en condiciones de una mayor madurez espiritual comparada con la que teníamos hace 2000 años. Y eso nos hace a nosotros
por lo menos proponernos ya no actuar como actuábamos antes, ¿verdad? Y por eso es que se va produciendo en nosotros ese despertar de la conciencia para cambiar de actitud si estábamos en un camino equivocado y de mantenernos y ir superando el camino si es que estamos en el camino correcto. Entonces es muy importante que tengamos nosotros ese sentimiento de fraternidad, ver a todos los demás como nuestros hermanos y hermanas, ¿verdad? Sin distinción alguna de ideal político, religioso, porque todos en realidad somos hermanos, somos hijos de un mismo Dios, pero no lo aceptamos, porque muchas veces vemos que hay diferencias en cuanto a las clases sociales, capacidad económica, color de la piel, el tipo de religión, el tipo de ideas que podemos nosotros profesar, y entonces rechazamos alguna idea de ser hermanos o que pertenezcamos a un mismo bando aquí en el planeta Tierra. Entonces aquí nos dan un camino, y ese camino no es muy fácil, como bien se decía, es un camino arduo, es un camino duro, pero es el mejor camino que podemos nosotros transitar si realmente queremos para nosotros una regeneración. Solamente. Si gustan, entonces podemos seguir leyendo. Si fuera tan fino que escucho de poner un poco más cerca el teléfono para poder escuchar mejor esto. Gracias. Correcto. Y cuando llegue ese día, que será cuando hayáis unificado las clases, las conciencias y los cultos, cuando no hagáis... No se escucha nada. Es que tengo que componer aquí, disculpe. Es que no estaba puesto el micrófono. Ahora sí. Si me hace favor. Y cuando llegue ese día, que será cuando hayáis unificado las clases, las conciencias y los cultos, cuando no hagáis distinción entre blancos ni negros, amarillos y cobrizos, cuando el sol de vuestro progreso intelectual y moral haya destruido con sus rayos los horribles espectros de la ignorancia, del orgullo y del egoísmo, padres de todos los vicios y causa de la mayor parte de los males que os aquejan, y merced a ese mismo progreso hayáis suprimido los cadalzos, olvidando las guerras y derribando las fronteras, cuando en vuestra humanidad no haya primeros ni segundos y seáis todos para cada uno y cada uno para todos, formando una sola familia de hermanos, vendré con la corte del justo, que como prometió bajará otra vez a la tierra con toda su majestad, a separar a los malos de los buenos, a inaugurar la era de la paz y establecer su reino que no tendrá fin. Vendré con él y seré en aquel reinado la nota armónica que enlazará a los hombres y hará vibrar al unísono todos los corazones, fundiéndolos en un solo sentimiento, amor y felicidad. Lejano está ese día, pero no lo dudéis, llegará. Los planetas en que impero fueron mundos primitivos y en virtud de revoluciones innúmeras, tanto geológicas como sociales, de su evolución progresiva y del trabajo de sus habitantes, han podido conquistar el lugar que ocupan en la jerarquía de los mundos. Dios no tiene privilegios para ninguna de sus creaciones, así como los mundos celestes han tenido su infancia, los espíritus angélicos, aquellos que por su superioridad han alcanzado el grado de más eminente, fueron tan ignorantes como ignorantes el ser menos inteligente de la inmensa creación, y el hombre más malvado llegará a ser el paño de lágrimas de la humanidad que ultrajó y ocupará luego las más altas jerarquías. Para todo ese progreso se necesita tiempo, mucho tiempo. No os paréis a calcular los millones de siglos de los vuestros que este progreso requiere. Contentaos con saber que el tiempo fuera del mundo no tiene medida. Es eterno, no hay ayer ni mañana, siempre es hoy, y todos los millones de miriadas de siglos que podéis imaginar no pueden equipararse a una cuadrillonésima parte de segundo en la eternidad. En la obra de Dios siempre os encontraréis con lo infinito y lo eterno. Ni el espacio ni el tiempo admiten limitación. La humanidad de la Tierra ha llegado a una edad en que puede dársele alimentos más nutritivos que en pasados siglos. De aquí la aparición del espiritismo. Es demostrando progresivamente con el hecho de la comunicación ultraterrena la existencia e inmortalidad del espíritu, y con la doctrina de la pluralidad de existencias y de mundos habitados, la ley de la justicia que lo rige todo y la solidaridad universal,
realizará en las conciencias y en el modo de ser individual y social, la más grande de las revelaciones. Él está llamado a resolver todos los problemas, así científicos como económicos, políticos y sociológicos. Sé pues, campeón, esforzando esta doctrina regeneradora, ayuda a su difusión a costa de cualquier sacrificio, es decir, de todos los buenos espiritistas, llevadla a los regios alcázares, a los palacios de los magnates, al hogar de los potentados, a la vivienda del obrero, a la cabaña del pastor, a las cárceles, a los hospitales, a las casas de corrección y en fin a todas partes. Consolad con ella a la viuda, a la madre desolada, al anciano impedido y a todo el que sufre, y verás que pasos más gigantescos de vuestra humanidad. Al honrar a los espiritistas, a los grandes espíritus de vuestra escuela, que dejaron luminosos estelares a su paso por la tierra, honráis a la humanidad de que formáis parte, porque sabéis ser agradecidos y al propio tiempo recordando sus virtudes, sus hechos más culminantes y el bien que sembraron, propagáis la idea, tomáis grandes y saludables resoluciones, se estrecha vuestra unión y llamáis hacia vosotros a los espíritus de luz que gustosos acuden y toman parte principalísima en vuestras tareas. Kardec y Escubos, a quienes con justicia anualmente festejáis, son dos espíritus superiores y la misión que en la tierra cumplieron bien lo demuestra, que están con vosotros y os ayudan a la propagación de la verdad y en la práctica del bien. Dichosos ellos que alcanzan el laurel de la victoria, ahí tienen dos ejemplos más que imitar. Cuando en tu humanidad los más seáis como ellos, habrá sonado la hora de la redención. Basta por hoy, te he dicho cuanto me propuse, no lo eches en saco roto. Peregrinos de los siglos a la obra, y tendrás segura la conquista de tu verdadera patria. Se despide de ti con ósculos de paz tu amada fraternidad. Después de esta relación sería pálido cuanto quisiera añadir. Hagámonos, pues, espiritistas, lo que la fraternidad nos aconseja, porque su voz es la misma voz del mismo Dios y no puede engañaros. Seamos buenos, cumplamos estrictamente todos nuestros deberes y el propio tiempo que nos redimimos contribuiremos eficazmente a la redención de los demás. Espíritu de Allan Kardec y de Antonio Escubos, mi alma os admira y quiere ir en pos de vosotros, sed mis guías y mis maestros espirituales. Protegedme contra las acechanzas de los vicios y haced que en mi campo no florezcan más que virtudes y que se destaquen entre todas la humildad, la modestia y la caridad. Gracias, Estuardo. ¿Algún comentario, Pepucho, al respecto de lo que se acaba de leer? Yo considero que aquí se estaría haciendo cierta alusión como a la constancia, o sea, también la voluntad, que se va avanzando y que llega un momento en el que ya de tanto avance o tanto hábito que se ha logrado, ya es que se van dando los pasos que son los pasos agigantados, que sería ya el colectivo de la humanidad cuando va avanzando o evolucionando. Solamente. Gracias, Pepucho. ¿Estuardo, algún comentario? Sí, nos hace énfasis en que se abrieron, o sea, fue relativamente poco tiempo, pero lo vemos en términos humanos, es decir, 2000 años es significativo porque todavía dimensionamos con nuestras limitaciones terrenales. Y el hecho es que, por ejemplo, Jesús vino a decir que a darnos la llave del espiritismo, a decir que Allan Kardec y los otros nos dieron las herramientas para sentar las bases de la doctrina espírita. Y de ahí para acá, pues han habido otros hermanos que nos han ido abriendo la brecha. Sin embargo, ha sido difícil porque en 2 siglos aún estamos dando nuestros primeros pasos. Y cuesta porque hay que vencerse mucho a uno a sí mismo. Así como dijo, ser enérgico con uno mismo e indulgente con los demás. Y de esa forma también no nos pueden dar todo el conocimiento porque no sabíamos manejarlo en estas instancias. Aún, sino paulatinamente. Eso sería.
Gracias. ¿Algún comentario, Odette? No, yo iba a decir casi lo mismo. Sí, a veces pasa también. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Me copio? Sí, tú me adelantaste. Magdita, ¿algún comentario? No, Coca, estoy bien, gracias. Gracias, Magdita. Gracias a todos por esos comentarios que definitivamente nos van enriqueciendo y nos van haciendo comprender una vez más acerca de este tema como lo es la fraternidad. Es bueno también recordar que ahorita nos encontramos en una época en nuestra humanidad que estamos en la época de la regeneración y se está produciendo esa transición entre un mundo de expiación y de pruebas, ¿verdad? En el cual definitivamente no existe tanta fraternidad, ¿verdad? Porque su propio nombre lo indica, ¿no? Que hay tantas pruebas y sentimientos en contra por las mismas pruebas que tenemos que atravesar y las mismas expiaciones. Sin embargo, ahora con la regeneración que se está produciendo en el planeta desde hace algún tiempo, ya estamos viendo nosotros que ya están encarnando espíritus mucho más evolucionados y que ya vienen con la idea de no estar provocando esas guerras, esas disensiones que vemos actualmente nosotros en la humanidad. Y lamentablemente todavía no estamos preparados como humanidad, pero llegará el momento en el cual realmente nos vamos a sentir hermanos. Y prueba de ello es ahorita lo que está sucediendo en el mundo. Imagínense que pudiesen pensar aquí en nuestros hermanos israelitas o judíos, ¿verdad? Que son hermanos de los palestinos, ¿verdad? Y que son hijos de un mismo Dios, y que lo piensan así, entonces ya no van a estar guerreando entre ellos y matándose entre sí también. Creo que hasta el momento todavía no tienen esa concepción de hermandad como entre ellos, porque consideran que son enemigos, que son razas en las cuales no puede existir una amistad entre ellos, sino que tiene que existir una aniquilación de un pueblo hacia el otro, ¿verdad? Y por eso se ve tanto odio, tanto resentimiento que hay de un pueblo hacia el otro, ¿verdad? Y no solamente como es Israel y Palestina, sino ahí vemos otros ejemplos también en África. En África vemos también cómo pueblos van y destruyen a otras tribus de una manera salvaje, en la cual no hay buenos sentimientos y no existe la palabra fraternidad. Sin embargo, va a ir surgiendo dentro de nosotros poco a poco, como bien se decía, y pasarán probablemente mucho tiempo todavía para que se instale aquí en el planeta Tierra un verdadero reino de fraternidad como quiere nuestro Maestro Jesús de Nazaret. Y va a suceder, porque ya no lo decía la lectura. Dice que los mundos que están mucho más adelantados actualmente, donde obviamente existen solamente espíritus puros, ¿verdad? Poblando esos mundos. Alguna vez también fueron mundos en los cuales esos espíritus no tenían la menor idea de absolutamente nada. Habían nacido sencillos e ignorantes. Y con y cabal, aquí me encantó esa parte de la lectura que decía, ¿no? Con los miles de millones de años que transcurrieron, que es solo una cuadrillonésima parte de la eternidad, ¿verdad? Ellos evolucionaron y avanzaron también al grado en el cual se encuentran, y a la cual nosotros también llegaremos. No sabemos en cuántos miles de años o millones de años vamos a llegar nosotros a ese estado evolutivo, ¿verdad? Como bien se decía, ya han pasado 2000 años y pareciera que fue ayer. Pareciera que fue ayer que estuvo nuestro Maestro Jesús de Nazaret y que no hubo mayor cambio en nosotros. No ha habido mayor cambio en los sentimientos, no ha habido mayor cambio en nuestras actuaciones.
no ha habido un mayor cambio en cuanto a lo que vamos a nosotros a perseguir en nuestra vida, en nuestra encarnación, ¿verdad? Porque han sido nuestras metas muchas veces cumplir metas materiales y no metas espirituales. Y no se ha producido una mayor evolución en sus espíritus. Sin embargo, ahora, como estamos nosotros escuchando la lectura, tenemos nosotros que tiene que instalarse en nosotros ese sentimiento de fraternidad, ¿verdad? Porque no es lo mismo si estamos nosotros a la par de un ser que tiene un sentimiento fraterno hacia nosotros, de un ser que nos odia, de un ser que tiene resentimiento en contra de nosotros. Es diferente la vibración que nosotros estamos sintiendo en esa circunstancia, en esa situación. Y si nosotros estamos vibrando en resentimiento, estamos vibrando en odio, automáticamente nuestro peso específico de perispíritu nos está tirando hacia abajo, no hacia arriba. Y entonces, cuando sea el momento de nosotros de desencarnar, ¿hacia dónde va a ir nuestro espíritu, junto con nuestro perispíritu? Dependiendo también cómo nos hayamos nosotros, cómo hayamos actuado, cómo hayamos sentido, cómo hayamos estado pensando. Por eso es tan importante el pensar acerca de la fraternidad, ¿verdad? Y practicar lo que nos dijo nuestro Maestro Jesús de Nazaret como una buena norma, como una regla áurea, ¿no? Que es amar a Dios sobre todas las cosas y nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque ahí está encerrada toda la ley y los profetas, ¿verdad? Es tan sencillo, ¿verdad? Se escucha sencillo, se lee sencillo, pero en la práctica qué difícil es. Es bien difícil, porque si vemos en nuestra humanidad y le decimos a un multimillonario que su hermano es igual a aquel pobre que está en las calles, andrajoso y que tiene solamente un cartón para cubrirse, se estaría riendo y diría, eso no es posible. Y si piensa todavía que es de sangre azul, ¿verdad? Porque hay todavía quienes piensan así de esta manera, entonces menos va a pensar todavía que es su hermano. De manera pues que lo importante es en nosotros que se instale ese sentimiento de fraternidad para nuestras propias vidas, para desenvolvernos así en nuestro diario vivir, que realmente es lo que nos va a importar a nosotros en nuestra propia evolución. ¿Quieres hacer un comentario, Papucho? Sí, agregando a lo que estabas comentando, de que efectivamente sí ha pasado el tiempo y pareciera que no es mucha la diferencia en cuanto a los principios. Por ejemplo, mencionaba los casos de los ejércitos. De los ejércitos, en este caso serían los militares, y también las situaciones como las tribus que se pueden dar también en lugares como África. Entonces en esta situación a mí me venía a la mente el hecho de que hay quienes están en el ejército por principios y por vocación. Digamos, la idea del servicio. Entonces, por ejemplo, algunos se han especializado en derechos humanos, ya siendo militares, o sacan también estudios así sobre derecho. Y digamos que ellos no están buscando intereses, sino que están viendo literalmente proteger a la población. Es una cantidad mínima. Afortunadamente, ahorita con la difusión del conocimiento, ya no es como antes que se sentían aislados quienes querían estar haciendo las buenas obras. Ahora ya pueden encontrar apoyo gracias a la difusión del conocimiento de cierta manera. Y también estaba pensando en el sentido de que en las tribus también hay guerreros que no es que quieran dominar digamos, al otro pueblo o a la tribu ajena, sino que cabal literalmente su deseo es estar protegiendo a los suyos, así de la manera en que ellos lo están viendo. Entonces considero que también ese punto de vista
habría que, o sea, complementarlo con lo que vos estabas mencionando, solamente. Gracias, mucho. Aquí está lloviendo bien fuerte, entonces puede ser que de repente se vaya la electricidad. Viene para acá. Ah, sí, para acá viene también, Si se va la dice Stuart. electricidad, allá con ustedes también está lloviendo. No, viene, como que viene. Viene. Viene ya. Aquí está lloviendo bien fuerte, entonces si se llegara a ir la electricidad, voy a tratar de conectarme con ustedes de otra manera. Ah, perfecto. ¿Verdad? Está bien, de acuerdo. Pero hay inconvenientes por si de repente se va la señal aquí. Ah, ¿verdad? está bien, vamos a estar pendientes. Entonces, si gustan, vamos a continuar con el siguiente capítulo, en la página 121, que sería el capítulo 17, que es César. Una Adelante, pregunta. Marita. Sí, Marita, adelante. No es relacionado con el tema que estamos leyendo en el libro, pero a mí me ha surgido ahora todo lo cuestiono, pues, que fíjese que estaba escuchando una radio católica, pero para el espiritismo, ¿cómo funciona eso? Porque ellos dicen el Espíritu Santo. Y para el espiritismo, ¿cuál es el Espíritu Santo? ¿O es solo Dios? Yo siento que es solo Dios, pero no sé. Porque ellos dicen Padre, el Hijo Jesús y el Espíritu Santo, ¿qué entonces? Sí, Marita. Y digamos, en el caso de la doctrina espírita, no existe como tal esa concepción, ¿verdad? Porque no hay solamente un único hijo de parte de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Como, por ejemplo, en la religión católica se piensa que solamente es hijo de Dios, Jesús, ¿verdad? Y entonces dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, como una trinidad. Aquí, en la doctrina espírita, vemos nosotros a Dios como creador de todo el universo. Jesús no es el único hijo, ni es el hijo más grande que existe en su creación. Hay hijos mucho más grandes y más evolucionados que Jesús en la creación del universo, y son mucho más antiguos, porque cuando nació Jesús, nuestro Maestro Jesús, ¿verdad?, ya habían alcanzado ese nivel evolutivo otros espíritus, y habían alcanzado un evolutivo mayor que él, ¿verdad? Entonces, nosotros no tenemos esa concepción. Por otro lado, como Espíritu Santo, ¿verdad?, tampoco, porque para nosotros los espíritus que son los hijos de Dios, ¿verdad?, todos los espíritus que son creados sencillos e ignorantes como chispa divina. Entonces, la imagen y semejanza que tenemos nosotros con Dios es acerca de esa energía, esa chispa de la cual nosotros brotamos de Dios. Ahí es donde se encuentra la semejanza. La semejanza no se encuentra en lo material, no en nuestro rostro, no en nuestros brazos, no en nuestro cuerpo, porque hay humanidades en las cuales los cuerpos de los espíritus son totalmente diferentes a las de nosotros. Porque uno de los principios que rigen la creación, y eso lo encontramos en el libro Génesis, es la diversidad de la creación. Dios no tiene límites para su creación, entonces vamos a encontrar otros espíritus con diferente cuerpo al de nosotros. Entonces es diferente la concepción de la religión católica de la concepción que tenemos nosotros como doctrina espírita, ¿verdad? Ellos hacen una amalgama, una trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Pero eso es las convicciones que tienen ellos en su fe, en su religión, y es diferente a la que nosotros tenemos. No hay un Espíritu Santo que se pueda decir. Hay miles y miles de millones de espíritus, ¿verdad?, superiores, y también miles de millones de espíritus que son sencillos e ignorantes y que están en la escala evolutiva conforme los designios de nuestro Padre Celestial. Y ese pensamiento
no hace más pequeño a Dios, sino al contrario, lo hace mucho más grande, mucho más inmenso, y nos hace adorarlo de una manera mucho más intensa, porque nos vemos nosotros como ínfimos en toda su creación. Leíamos nosotros en la lectura que con respecto a la eternidad en el espacio, imagínense, en el espacio físico, de un punto hacia otro, es infinito. Y en cuanto al tiempo, también de hacia atrás para adelante, también es infinito. Y que nos encontramos en un hoy, viviendo. Esa concepción es totalmente diferente a la concepción católica, ¿verdad? Entonces, por eso no podría existir algún punto de semejanza con la doctrina espírita, maldita. No sé si eso contesta su pregunta. Gracias, porque sí, de eso no lo había, pues como nunca habíamos hablado de eso, entonces por eso tenía esa duda. Gracias, Coca. Mira, aquí ya está lloviendo. También se escucha, Sí, aquí ya también se está escucha fuerte la lluvia. Yo creo que también va a llegar allá en Monteverde, porque si está lloviendo allá con Marita, definitivamente ya está lloviendo fuerte. Estuardo, adelante. ¿Él quería comentar algo o no? No, más que todo del capítulo anterior, lo que está muy acentrado, o sea, muy dentro de la humanidad es el racismo. Ese es mucho, ese da pausa a todo un montón de situaciones, egoísmos, envidias, diferencias sociales. Solamente, y lo vemos, por ejemplo, con Gaza, en la franja de Gaza. Es un claro ejemplo. Bueno, seguimos con el otro capítulo. Capítulo 17. César dice: desde que el estudio del espiritismo nos ha convencido de que es una verdad axiomática, que lo que no se gana no se obtiene. Cuando vemos Pepucho, no se escucha muy bien. Gracias, Pepucho. Bueno, repito. Desde que el estudio del espiritismo nos ha convencido de que es una verdad axiomática, que lo que no se gana no se obtiene, cuando vemos un ser abrumado bajo el enorme peso de una expiación horrible, le miramos con profunda compasión y decimos con angustia indefinible: ¿qué hiciste ayer? ¿A cuántos condenados les trajiste la muerte? ¿Cuántas familias dejaste a la miseria? ¿Cuántos años de tu vida consagraste a la consumación de espantosos crímenes? Grandes debieron ser tus delitos cuando por esa existencia no has conseguido ni un día de reposo ni una hora de solaz. Estas o parecidas reflexiones hicimos hace algunos días al visitar por primera vez a una familia que ocupa una buena posición social, que posee bastantes riquezas y que sin embargo le falta mucho para ser feliz. Se compone la familia de un matrimonio y 3 hijos. El mayor tiene 20 años, es delgado y de mediana estatura, blanco y rubio, cabeza de artista, frente pensadora y ojos que cuentan una historia de lágrimas. La expresión de su rostro es melancólica. Cuando está sentado, su porte es distinguido, su figura aristocrática. Cuando se estrechan sus manos blancas, finas y delicadas, parece que se cogen las manos de una niña. Tan suave su tacto, habla muy bien, se expresa con soltura, revela clarísima inteligencia y profundo conocimiento en el arte que inmortalizó a Murillo, Velázquez, Juan de Juanes y Rafael. Pero cuando se levanta al dar los primeros pasos, una extremada debilidad en sus miembros inferiores le hace doblar las rodillas y le obliga a inclinarse balanceando su cuerpo, perdiendo su simpática figura toda su brutez y distinción, pues se asemeja al hombre dominado por la embriaguez que camina torpemente dando pasos inseguros en opuestas direcciones. Qué impresión tan dolorosa sentimos al contemplarle, aumentándose nuestra compasión cuando hablamos con él un largo rato. Cuando vemos que posee, como hemos dicho antes, una buena inteligencia, sintiendo como es normal la influencia de las pasiones juveniles, la vida se desborda en su ser, su voz vibra, su mirada fulgura, su ademán es apasionado y todo lo que ha quedado ahogado en sí mismo. Su imperfección y su debilidad física lo separa de los amores y de las relaciones de la vida. Para ser amado en la tierra, para ser preferido a los demás, no basta poseer un alma grande y apasionada, se necesita tener un cuerpo estéticamente configurado. El jorobado, el manco, el cojo, el epiléptico, el patizambo y todos los que tienen otras 1000 imperfecciones físicas, para que solamente vengan a la tierra para inspirar risa a los más y compasión a los menos. Y aunque a veces llegan a ser amados como
Como antes de serlo se han visto desdeñados por la generalidad, este desdén se ha infiltrado en su alma y ha ido formando en su corazón ese depósito de amarga ironía, esa profunda desconfianza que tanto lastima, que tanto hiere, que tanto humilla, que tanto mortifica y que fermentando en su alma como agria levadura va formando el vacío en torno de aquel que a pesar de ser un genio, que a pesar de ser un hombre grande, huye a la sociedad como si hubiera cometido un crimen, se avergüenza de sí mismo, le inspira repulsión y su figura y tiene que vivir unido a su mayor enemigo. Tiene que estar enlazado al instrumento de su cultura y no un día, no un año, un lustro, sino toda la vida. O eso es horrible, es la cadena perpetua del presidiario. Qué grande debe haber sido el delito cuando es tan terrible la condena. Eso pensamos mirando a César, después de preguntarle con maternal cariño cuántas veces había visto florecer los almendros. Tengo 20 años, señora, 20 años, cuando dijo en tan pocas palabras. Nos contó toda su historia, sus ambiciones, sus anhelos, sus desengaños y decepciones. En ella rebosó la amargura que llena hasta el borde la frágil copa de su existencia. Pobre César, es inmensamente desgraciado, joven de rostro simpático, de claro talento, de agradable trato, y sin embargo no tiene amigos, no tiene quien le ame. Él no puede correr como sus compañeros de estudio y este no tiene paciencia para acompañar en sus cortos y fatigables paseos. Él no tiene una ilusión amorosa, no está prometido con ninguna niña encantadora. Su familia no ha podido concertar su enlace con ninguna de sus jóvenes parientes. Está condenado al celibato a pesar de tener corazón sensible y un alma apasionada. Es muy débil su organismo, casi siempre está enfermo y hasta hace pocos meses ha salido siempre con su ayo, su niñez sin un juego, su juventud sin amores, habiendo él en todos los gérmenes de la vida, pero en estado latente, sin desarrollo. Es un espíritu gigante que solo puede disponer del organismo de un pigmeo y para mayor sarcasmo de rico, pero su riqueza no ha sido suficiente para robustecer su cuerpo. El último mendigo de la tierra es más feliz que él, puesto que sus miembros ágiles le permiten ir a donde sea, mientras que César vive prisionero dentro de sí mismo. Vivir sin alas al que nació con las del genio es un tormento que se comprende algo, pero que no se explica. No hay lenguaje que describa finalmente esta continuada agonía. Se juzga lo horrible de la causa por sus dolorosos efectos. Sabíamos antes de conocer a César que este era incrédulo en materias religiosas y si nombraba a Dios era para apostrofarle, para disculparle por haberle dado la vida y cientos de veces había dicho a sus padres: ¿para qué me habéis puesto en el mundo? ¿Qué daño os hice para que os complacierais en formarme de barro tan quebradizo y deleznable? ¿Qué maldición pesa sobre vosotros para legitimar vuestros amores? Dais la vida a un ser raquítico que no puede vivir y gozar como los demás hombres. ¿Qué lujo de crueldad habéis desplegado que llamasteis a un alma inteligente, señor, amante de lo bello y de lo grande, para ofrecerle un cuerpo enclenque y enfermizo que no puede sostenerse y que en vez de ser el auxiliar de su espíritu, es su verdugo que le atormenta incesantemente con su impotencia y debilidad? Dicen que la misión de los padres es una misión divina. No la habéis tenido para mí. No. ¿Por qué me habéis despertado si yo dormía en el cosmos universal? Si mi inteligencia no se había individualizado, ¿por qué pedisteis a la naturaleza que fraccionara algunos de sus átomos para que diera forma al primer fruto de vuestros maljados amores? ¿Por qué os conocisteis? ¿Por qué os amasteis? ¿Por qué quisisteis veros reconocidos? ¿No os bastáis el uno al otro? ¿Por qué perjudicar a un tercero que si vosotros no hubiera soñado con un cielo para después precipitarse a un abismo insondable? Yo de niño esperaba, yo creía que el oro era un amuleto misterioso con el cual se consigue toda la tierra. Y me decía: mis padres son ricos, ellos pueden llamar y pagar espléndidamente a sabios doctores que vigorezarán mi organismo, y esperaban la ciencia en la riqueza y en mi futuro, pero los médicos me dan remedios ineficaces. Los años pasan, el niño ya es el hombre de hoy y mis piernas flaquean, mi cuerpo oscila como arbolitos sin raíces en poder de chiquillos traviesos. Y la burla de los unos y la compasión de los otros me irrita y me humilla a la vez. Quiero querer y los malos me cierran el paso. Quiero amar y no encuentro quien me ame. Quiero recorrer el universo apenas si puedo salir de mi hogar. Decidme, ¿qué os hice yo? Responded. Si todo efecto reconoce una causa, yo quiero saber por qué me habéis hecho tan inmensamente desgraciado. Tus padres, se comprende fácilmente, sufrían con su hijo todos sus dolores, todas sus angustias, y cuando le veían tan desesperado, su pobre madre lloraba amargamente
y su padre se enfurecía ahogando su furor con la filosófica reflexión de que solo consiguen más de las veces aumentar la exasperación de César. Como no hay desheredados en la tierra, como todo olor encuentra su lenitivo, César, cuando menos lo esperaba, ha visto ante sus ojos nuevos y dilatados horizontes. Entre sus amigos de la infancia hubo una niña dulce y cariñosa llamada Ángela, que se asociaba a sus juegos con la docilidad que caracteriza al sexo débil en su niñez. César no supo apreciar el cariño de su inocente compañera y más veces repetía sus caricias infantiles de las que aceptaba. En una de las temporadas que estaban enojados, murió Ángela. Y entonces César vio la ausencia de la bella adolescente que al hacer la entrada en el gran mundo se llevó las manos al corazón, lanzó un gemido y huyó de la tierra porque sentía la nostalgia del infinito. Entre los numerosos amigos que cuenta la familia César, hay uno o dos que son espiritistas y después de acaloradas discusiones de burlas de una parte, de serias reflexiones por las otras, de magnetismo, de todo lo que os necesita para llevar el convencimiento a espíritus refractarios a las innovaciones, que cada uno de por sí creía que su creencia era la mejor, añadiendo esto una gran desconfianza, que rechazaba casi en absoluto la autenticidad de los fenómenos espíritas. Después de luchar con tantas y tan diversas contrariedades, una íntima amiga de la madre César, una mujer entregada por completo a las prácticas religiosas, una buena cristiana en todas las de las palabras, incapaz de mentir, temiéndole a los espíritus y experimentando en la sociedad espírita dudas, contrariedad, temor y todo lo que se necesita para rechazar las efectos de los seres invisibles, dominada por un magnetizador, durmió con el sueño sonámbulo y ante César y su familia dieron principio unas sesiones de gran importancia. Pues por medio de la sonámbula se obtuvieron comunicaciones de varios parientes de los padres de César, a los cuales la medium no había conocido, descubriendo su figura en perfecto parecido. César observaba atentamente y como no podía desconfiar ni de la sonámbula ni del magnetizador, porque ambos son personas respetabilísimas, incapaces de faltar a la verdad, su escepticismo comenzó a tambalear y más aún cuando él mismo vio en los puntos que señalaba a la sonámbula una especie de nube de humo blanquecino aspirando a la vez el olor de aromáticas flores que la medio iba describiendo con bastante lucidez, aumentando su interés cuando la sonámbula dijo alborazada: ¡ay! ¡Qué aparición tan preciosa! ¡Qué joven tan hechicera! Es verdaderamente encantadora. Quiero conocerla, pero va envuelta en un largo velo de nivea gasa. ¿Qué digo? No es gasa, es otra tela más impalpable. Su vestido es de lana o de tisú de plata, pero transparente. Si a César levanta una punta de su velo, le envuelve con él, se inclina en su cabeza y casi toca su frente. Debe mirarlo con inmensa ternura, le pido que se descubra bien y aparte de los pliegos de su velo. Dios mío, sí es Ángela, pero mucho más hermosa que cuando estaba en la tierra. ¿No sientes sufrido, César? Estás envuelto con su flotante velo, te mira cuando las madres miran a sus hijos enfermos y te habla. César confesó que sentía una emoción dulcísima que nunca había sentido y desde aquel día memorable su existencia no ha sido tan amarga. Ángela, por medio de la sonámbula, le ha dicho a César que existía el espacio y que se acercaba a la tierra para consolarle y hacerle comprender la eternidad de la vida. En una serie de dulcísimas comunicaciones le ha hecho conocer el error en que vivía, negando la inmortalidad del alma y el progreso indefinido del espíritu. Y el ateo, el enfermo desesperado, el genio aprisionado en un organismo inservible, hoy se ríe dulcemente y habla de los espíritus con la mayor sencillez y naturalidad, mostrando empeño en leer las comunicaciones y encontrar todos los detalles de las sesiones sin olvidar los más insignificantes. ¿Qué cambio debe haberse verificado en la mente de César? ¿Cuánto habrá sido su sorpresa al volver a encontrar en su camino a la compañía de su niñez, convertida en madre amorosísima, aconsejándole que se consagre por completo al divino arte de apeles por el cual César tiene decidida predilección, impulsándole al estudio de la filosofía espírita para conocer el porqué de los que le parece anómalo, para convencerse por sí mismo de que las existencias como la suya tienen por base el olvido total de los deberes y el completo abuso de los derechos. César no puede servir en la tierra, pero sí puede ser mucho menos desgraciado estudiando el espíritu racionalista. Gracias, Antoine. Vamos a hacer una pausa aquí en la narración. Vamos a continuar en la próxima oportunidad, ¿verdad? Y estamos observando que está preciosa esta historia que nos está hablando aquí en la luz del porvenir. Entonces, por la hora vamos a dar por terminada nuestra reunión del día de hoy y vamos a pedirle a nuestra hermana Odette, si fuera tan fina, de hacer la oración de cierre.
Gracias, Padre Celestial, por este día que nos das. Te damos gracias por esa agua que está cayendo, Señor. Sabemos que es agua limpia. Nos ayuda a seguir adelante. Por favor, Padre Celestial, ayúdanos a seguir en este camino constante y ir aprendiendo cada día más para poder seguir el ejemplo de nuestro Maestro Jesús. Así sea. Así sea. Así sea, también. Sea.